51. Hoy vamos a darle lectura a este salmo. Recuerden que durante el verano estamos en una serie de sermones sobre el libro de los salmos. Así que le invito a que me acompañe allá al Salmo 51 para dar comienzo a nuestro sermón en esta mañana. El título de nuestro sermón es La oración de un pecador arrepentido. Salmo 51, la oración de un pecador arrepentido. Y dice así la palabra del Señor: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has batido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo haría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias por la iglesia, la reunión de los santos, la reunión de la iglesia. Señor, tú eres el que nos has convocado, el que nos has llamado y que nos has permitido estar en este lugar hoy. Gracias por los cánticos que nos permiten recordar quién eres tú, Señor. Nos permiten recordar que nuestras faltas son grandes, pero que tu gracia es más grande que ellas, Señor. En esta hora te pedimos que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad por medio de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el año 1623 se publicó una obra que le escribió uno de los dramaturgos o escritores más famosos de la historia. Y estoy hablando de William Shakespeare. Y esa obra que él escribió, que todavía se sigue en los teatros del mundo haciendo hasta hoy, se titula Macbeth. Y esa obra de Macbeth es muy interesante porque retrata, de hecho es mi obra favorita de Shakespeare, porque retrata la naturaleza humana, retrata cómo somos nosotros. Y yo creo que él plasmó muy bien en esa obra la naturaleza del hombre, según lo que vamos a ver en el Salmo 51, y de nuestro pecado. La trama general trata de este hombre que es un noble, que es un guerrero, que le está sirviendo a un rey, pero de momento surgen algunas cosas, algunas inquietudes en él por tomar el poder. Él quería ahora ser el rey. Su esposa lo induce, su esposa lo rodea y le dice una y otra vez: vete entonces, mata al rey y tú serás el rey, próximo rey. Así que este hombre llamado Macbeth un día decide entrar a la cámara del rey y asesinarlo. Cuando él lo asesina, toda la trama de esta obra, Macbeth, trata precisamente de esa culpa que ahora siente él y siente su esposa, Lady Macbeth, por este acto que habían hecho de asesinar al rey. Y hay una escena donde esta mujer ya no puede dormir por lo que hizo. Y llega un momento donde ella parece que está entre pesadilla y realidad. Ya no sabe si es un sueño o es la verdad lo que está pasando. Ve como que sus manos están manchadas de sangre. Y de momento ella dice una frase ahí en esa obra. Ella dice: ni todos los jabones de Arabia, que en ese momento eran los mejores jabones del mundo para lavarte, ni todos los jabones de Arabia
pueden quitarme esta culpa. Ni todos los jabones del mundo pueden limpiarme por lo que yo hice. Y hay un momento donde también este hombre, el Macbeth, el que asesinó al rey, está en un diálogo y llega a decir, oye, yo no quiero las consecuencias. Yo sé que maté a un rey y que probablemente vienen consecuencias contra mí. Yo quisiera cometer el acto de asesinar al rey, pero que no hubieran consecuencias. Y esa lucha que muestra Lady Macbeth y este noble que había asesinado al rey, se muestra y usted la ve casi en cada página de ese libro. Y por supuesto yo no les contaré el resto de la historia para que usted vaya y la lea, para que usted vaya al teatro, todavía Macbeth está allí, y sepa qué pasó con ellos al final. Pero quiero que usted sepa algo, ese intento de limpiarse de esta mujer que había mandado a su esposo a asesinar al rey, y ese intento del propio asesino del rey, de tratar de hacer algo pero no tener consecuencias, de tratar de lidiar con su culpa, es precisamente lo que tú y yo hemos experimentado, pero también lo que el Salmo 51 nos muestra acerca de lo que ocurre cuando nosotros pecamos. Precisamente el Salmo 51 es el salmo por excelencia acerca del tema del arrepentimiento. De hecho, muchos de nosotros en algún momento, tal vez hemos incluso orado a través de este salmo, hemos usado palabras que están aquí, de esta misma oración, una oración de arrepentimiento. Este salmo lo escribe David y permítame recordarle ese trasfondo histórico. ¿Cuándo es que David escribe este salmo? Usted recuerda que el pasado domingo nosotros predicábamos un sermón basado en ese momento, esa primera etapa de la vida de David. Cuando David apenas era un jovencito que estaba huyendo de Saúl. David era un jovencito que le habían dicho un día, tú vas a ser el próximo rey. Pero como que todo parecía estar en contra y el que era rey de Israel lo estaba persiguiendo. Así que él tiene que huir a una cueva. La semana pasada vimos el salmo que David escribió estando dentro de esa cueva diciendo, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza. La escena que vamos a ver hoy ocurre años después. Ocurre ahora cuando David es un rey poderoso, cuando David ha conquistado otros reinos, otras ciudades, cuando David ahora tiene mucha riqueza, cuando tiene un ejército a cargo, tiene una nación entera a cargo. Un día, dice la Escritura, que él se quedó en su casa. Y precisamente esa escena allá en 2 de Samuel 11 comienza diciendo que el tiempo en que los reyes salían a la guerra, cuando se supone que David estuviera en la guerra, dirigiendo sus ejércitos, se quedó un día en su casa. Y allí en su casa se trepó en la azotea, en el techo, a coger fresco, a pasar un día de ocio. Y allí dice el texto que vio una mujer que se estaba bañando que no era su esposa. La mandó a buscar, la tomó para sí. Y luego cuando usted sigue leyendo esa historia, no solamente este hombre está pecando de adulterio, sino que él incluso manda a asesinar al que era esposo de esa mujer. Así que tenemos aquí a David pecando de esa manera. Tenemos a David, y lo vemos en esa escena, en esa historia, como un pecado lo llevó a otro, mi hermano. Como dijo una vez un autor, el pecado te promete muchas cosas. El pecado te promete, no va a pasar nada, tranquilo, esto es rápido, esto es el momento y de aquí no sale. Pero el pecado tiene muchas ramificaciones como una bola de nieve. Y esa historia de David es un ejemplo de eso. Él no solamente se acostó con una mujer que no era su esposa, él luego termina mintiendo, él luego termina mandando a asesinar a un hombre. Todo eso pasó en esa escena. Y David comenzó a ponerse duro en su corazón por lo que había hecho. Había pecado contra Dios de una forma increíble, permaneció varios meses sin arrepentirse hasta que un día Dios envía a un profeta. Yo quiero, mi hermano, que usted admire a Natán, porque Natán tuvo que ser bien valiente. Ese profeta que se llamaba Natán un día tuvo que ir donde David, el rey, y Dios le dio la encomienda a Natán de ir donde David a contarle una historia. Y en esa historia él le decía, mira, había una ciudad donde habían dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía muchas vacas y muchas ovejas. El pobre tenía una sola corderita, hasta dormía con los hijos, dice el texto. Esa corderita era como, era parte de la familia, la cuidaban, estaba todo el tiempo con ellos. Y dice esa historia de Natán, que un día este hombre rico recibió la visita de alguien. Y en vez de ir a matar una vaca o un corderito de él para cocinarlo, tomó la única corderita que tenía el hombre pobre. Y cuando Natán está contando eso, David dice el texto que
se enoja de momento y dice, vive Jehová, muera tal hombre. Que muera ese hombre. Porque mira lo que hizo. Es más, dice, y que pague, tiene que pagar por lo que hizo. Y esto es uno de los momentos de más tensión en toda la Biblia. Usted tiene que ponerle música de tensión, como en las películas, cuando usted está viendo esa historia. Porque llega ese momento cuando David está exaltado, diciendo, ese hombre de la historia que tú me estás contando, hay que matarlo, ese hombre merece la muerte, ese hombre tiene que pagar. Y Natán lo mira y le dice, tú eres ese hombre. ¿Usted se imagina cómo le cayó eso a David? ¿Se imagina ese momento? Cuando le cae el peso de su pecado encima. Y de momento él se da cuenta. Yo me imagino la escena, él tal vez se levantó de su trono airado diciendo, este hombre tiene que pagar esto, lo otro. Y cuando Natán le dice, tú eres ese hombre, el cabizbajo sentándose otra vez en su trono sin saber qué hacer. Oh, mis hermanos, ese es precisamente en ese momento, cuando le cae todo el peso del pecado encima y en segundos él recuerda todo lo que hizo y él empieza a pensar, David, ¿qué yo he hecho? ¿Cómo yo he hecho este pecado tan grande? Es en ese momento que él va al Señor y ora con la oración que tú y yo tenemos en esta mañana, con el Salmo 51. Él va delante del Señor. Él había comprendido la gravedad de su pecado. Pero el día que él comprendió la gravedad de su pecado, él corrió hacia la abundancia de la misericordia de Dios. Hermano, por eso lo cantamos hace apenas un minuto. Mis faltas son grandes, pero su gracia es mayor. Cuando David tuvo todo el peso de su pecado encima, él salió corriendo hacia la abundancia de la misericordia de Dios. Y luego fue en arrepentimiento genuino, buscando restaurarse. Así que en esta mañana veremos los 19 versículos del Salmo 51, de esta oración de arrepentimiento. Lo dividiremos en 4 partes principales. Vea conmigo el primer punto. Lo primero que vemos en esta oración es el arrepentimiento que confía únicamente en la misericordia de Dios. Miren lo que hace David en los versículos 1 y 2. Un arrepentimiento que confía únicamente en la misericordia de Dios. David sabe lo que ha hecho. Dios envió a este profeta Natán. Y de hecho, Natán continúa, cuando usted lee esa historia en 2 Samuel 12, Natán continúa hablándole al profeta mientras él sentía, al rey David, perdón, mientras él sentía el peso de su pecado. Y comienza a decirle, David, ¿qué tú has hecho? Y comienza a hablarle en nombre de Dios. Incluso le dice, oye, David, tú me has menospreciado. El hecho de que David pecó de esa manera, lo que había hecho era menospreciar a Dios, tenerlo en poco. Y David va al Señor en oración. David sabía que el único lugar a donde él podía ir cuando había pecado era a Dios. David sabía que él estaba lleno de pecado, pero que Dios estaba lleno de misericordia y que él tenía la oportunidad de ir delante de Dios una vez más. Así que él ora y empieza en el verso 1 diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Oh, mi hermano, usted sabe que hay tanto y tanto en ese solo versículo. En esa primera línea, porque David está diciendo, Señor, ten piedad de mí, no conforme a lo que yo soy. Señor, ten piedad de mí, no porque yo soy el rey de Israel. Señor, ten piedad de mí, no por todo lo bueno que yo he hecho. Que hasta este punto David había hecho muchas cosas buenas. Cuando usted lee la Biblia, en los pasajes anteriores. David no sacó su currículo, sus méritos, a decirle, Señor, esto fue una pequeña caída, pero mira todo lo bueno que yo he hecho. Señor, esta pequeña caída cubre como un párrafo en mi vida, pero mira todas las páginas de todas las cosas buenas que yo hago. No, mi hermano, David no fue al Señor así. David fue al Señor a decirle, Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. Señor, yo sé que tú estás lleno de misericordia. Miren la segunda parte del verso 1. Señor, yo sé que tú estás lleno de piedad y conforme a tus piedades, borra mis rebeliones. Lo primero que está haciendo David, mis hermanos, aquí es reconociendo su pecado. Y esto es lo más básico. Pero en toda oración de arrepentimiento genuina, el pecado tiene que reconocerse. Usted no puede ir al Señor, decirle en oración de arrepentimiento, decirle, Señor, me arrepiento, pero es que tú sabes que yo hice esto por aquello y por lo otro. Señor, me arrepiento, pero es que es culpa del otro. Señor, me arrepiento, pero es que las circunstancias me llevaron a eso. No, mi hermano, aquí hay un hombre que sabe lo que hizo, que el peso del pecado le está cayendo encima y está diciendo, Señor, yo he pecado, yo me he rebelado contra ti,
Y noten el término que usa, rebelión, que es un término muy pesado en la terminología bíblica. Yo he hecho lo incorrecto delante de tus ojos, conforme a la multitud de tu misericordia y de tus piedades, Señor. Perdóname. Y él no está diciendo, vuelvo y repito, perdóname porque hice cosas buenas, perdóname porque soy un rey. Perdóname, Señor, porque normalmente yo soy un hombre piadoso. Y hoy, o el mes pasado, pues simplemente tuve un pequeño resbalón. Pero perdóname, Señor, no. Toda la esperanza de David, y escuche bien porque yo creo que esto es lo más importante de toda esta primera parte del texto, toda la esperanza de David descansaba en el carácter misericordioso de Dios, no en lo que él tenía. David no estaba confiando en que él era el rey, en que él era un hombre que a veces hacía cosas buenas. No, mi hermano, David está confiando solo en el carácter de Dios. Está diciendo, Señor, tú estás lleno de misericordia, lleno de piedad y de compasión, y por eso te pido, Señor, que me perdones. Él va delante del Señor sin excusa, mi hermano. Cuando usted va a orar delante del Señor arrepintiéndose de sus pecados, ahí no se valen las excusas. Usted va delante del Señor y dice, Señor, perdóname, pequé contra ti, como veremos incluso que él dice más adelante. El verso 2, él continúa su oración de arrepentimiento y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Note, mi hermano, en estos primeros dos versos que David está reconociendo una y otra vez su maldad, su pecado. Él no está poniendo excusas, él no está diciendo las circunstancias me llevaron a yo mirar a esa mujer y acostarme con ella y después mandar a asesinar a su esposo, todo fue un error. No, él está diciendo mi maldad me llevó a eso. Él está diciendo mi pecado me llevó a eso. Y el hecho de que él está yendo delante de Dios, y aunque esta es una idea que vamos a expandir más adelante, la menciono aquí, el hecho de que él está yendo delante de Dios a decirle lávame, él está reconociendo que él no puede limpiarse a sí mismo. ¿Sabes que esto ya está apuntando al evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque todo el evangelio trata precisamente de tú reconocer que eres un pecador, que estás sucio por el pecado, que no puedes lavarte, limpiarte a ti mismo y que solo la sangre precisa de Cristo puede hacer eso por ti, puede limpiarte. Así que aquí está el salmista diciendo, lávame más y más de mi maldad, límpiame, estoy sucio, Señor. Y el único lugar a donde puedo ir es a ti para que me limpies. Mientras pensemos que podemos arreglar nuestra situación espiritual, nunca correremos verdaderamente hacia Cristo. ¿Y tú sabes por qué es importante pensar esto? Porque David pudo por un momento pensar, ¿cómo yo arreglo esto? O sea, todo el caos que había ocasionado David, que de hecho no lo estamos viendo porque no nos estamos concentrando en toda la historia de David. Pero quiero que sepa que David tuvo muchas consecuencias por ese pecado. Es como dice el pastor Miguel Núñez, él dice, nosotros escogemos los pecados, no las consecuencias. O sea, nosotros pecamos y pecamos, pero las consecuencias vienen después. Y para David hubo muchas consecuencias. La muerte de uno de sus hijos, la rebelión de otro hijo ya cuando él era rey, la espada estaba en la casa de David, significando que iba a haber mucho conflicto familiar. Por mucho tiempo él enfrentó conflictos a consecuencia de ese pecado. Pero sin embargo, allí en ese momento David no está simplemente sentándose un momento a decirle, ¿cómo yo arreglo esto? Oye, pues mira, yo hice este mal. Obviamente él no podía resucitar a Urías, al hombre que él había mandado a matar. Eso ya no lo podía hacer, pero tal vez él pensando, ¿cómo yo arreglo esto? Hoy usted sabe que las personas famosas, políticos, deportistas, cantantes, usted sabe que contratan personal al cual le dan millones de dólares solo para que cuiden su reputación. ¿Usted sabía eso? O sea, gente que se dedica a cuidar la reputación de otro. Oye, están hablando de ti en las redes, déjame yo salir aquí a hacer un post en las redes sociales, o déjame salir en las noticias y yo doy la cara por ti. Gente que se dedica a limpiarle la cara, literalmente, a otro, y la gente paga por eso, por la cuestión de la reputación. David no tenía eso. David simplemente en este momento, mi hermano, y es lo que queremos reconocer aquí, él no estaba intentando arreglar su situación él solo. Él sabía que no podía. Y por eso él desesperado va al Señor y le dice, ten piedad, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. David no creía que podía arreglar su situación espiritual él solo, por eso él tuvo que correr, literalmente, a Dios en oración. Así que eso es lo primero que vemos en los versículos 1 y 2, un arrepentimiento que está confiando únicamente en la misericordia de Dios.
Un arrepentimiento que está reconociendo el pecado, que no lo está tapando, que no lo está excusando ni justificando. Usted recuerda, lo hemos visto muchas veces aquí, cómo comenzó todo, incluso el primer pecado en la historia de la humanidad, cuando Adán y Eva pecan. Y Dios los busca, y Dios los confronta, y Dios confronta a Adán, que era el líder de la familia, y cuando lo confronta le dice a Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué pasó? Y Adán le dice, la mujer que me diste. Y luego va donde la mujer que Dios le dio a Adán, y ella dice, la serpiente me tentó y comí. Uno le echaba la culpa al otro. Así que ahí empezó todo. Ahí empezamos nosotros a justificarnos y no reconocer nuestro propio pecado. Pero aquí está David diciendo, yo no puedo esconderme más. Yo necesito ir delante de Dios. Y aquí él se está arrepintiendo. Aquí él está yendo delante de Dios. No está poniendo excusa y está diciendo, Señor, perdóname, ten misericordia, límpiame. En segundo lugar, vea conmigo los versículos 3 al 6. El arrepentimiento reconoce la gravedad del pecado. Ese es nuestro segundo punto. El arrepentimiento reconoce la gravedad del pecado. El libro de Proverbios dice, oye, ¿pisará el hombre las brasas de fuego sin quemarse? No. Aquí nosotros tenemos ese mismo verso bíblico, pero lo decimos con otra terminología. El que juega con fuego se quema. ¿Usted sabe que esa es la misma idea del proverbio bíblico que dice que el hombre no puede estar pisando las brasas de fuego sin quemarse? Si las pisa se va a quemar. Así que al final de cuentas, mis hermanos, cuando vemos los versos 3 al 6 nos recuerda la gravedad del pecado. El pecado no es algo con lo cual nosotros podamos o debamos jugar. El pecado es algo que te engaña. De hecho, el primer engaño del pecado, ¿sabes cuál es? Esto lo podemos controlar. Esto no se va a salir de control. Esto es solo una vez. Esto no volverá a pasar. Son todos los engaños que vienen a nuestra mente. Pero aquí en los versos 3 al 6, en la oración de arrepentimiento de David, miren lo que dice. Verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y este verso es importante, ¿sabe por qué? Porque David no está diciendo aquí, esto fue un ups, esto fue un pequeño resbalón en mi camino tan perfecto. No, David está diciendo, yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco que yo soy pecador y que mi pecado siempre está delante de mí. O sea, que yo reconozco que tengo esta naturaleza pecaminosa que siempre me está llevando a resbalar, que siempre me está llevando a caer. Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Y luego el verso 4, él dice, contra ti, Señor, contra ti yo he pecado y yo he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Señor, yo reconozco, está diciendo David, que yo he pecado contra ti, contra tu ley. Y tú eres justo, tú eres santo, tú eres perfecto. Yo he hecho lo malo. Ustedes notan hasta el verso 4, todas las veces que él ya está reconociendo su propio pecado, diciendo, yo me he rebelado, yo he hecho lo malo, yo he pecado contra ti, yo he pecado delante de tus ojos. De hecho, el verso 4 nos llama la atención, ¿sabe por qué? Por dos cosas. Uno, porque David está diciendo, contra ti he pecado. Al final de cuentas, este verso nos recuerda que todo pecado, en primer lugar, siempre es una rebelión en contra de Dios. Aunque sea un pecado que yo hago en contra de otro, de mi prójimo. Porque claro que David pecó y su pecado tuvo unas ramificaciones y unas consecuencias con las personas alrededor de él. Pero al final de cuentas le está diciendo, Señor, contra ti yo he pecado. Todo empieza ahí. De hecho, usted recuerda a José, este hombre que es tentado en una ocasión, nos dice la Biblia en el libro de Génesis, y hay una mujer que lo está tentando para que se acueste con él, y dice el texto que él le da una respuesta a ella, antes de salir corriendo, porque dice el texto que se fue, huyó. Pero antes de salir corriendo, él le dice, ¿cómo yo haría este gran mal contra Dios? Y uno podría pensar desde la perspectiva humana, claro, él puede decir, oye, ¿cómo yo haría este mal contra ti, contra tu esposo? O algo parecido, pero no, él dice, ¿cómo yo haría este gran mal contra Dios? Porque siempre él está pensando que al final el pecado es un acto de rebeldía contra Dios. De hecho, usted sabe que el término bíblico, y se usa también aquí, es transgresión. Y la idea de transgredir es la idea de que pusieron unos límites y yo los pasé y yo los crucé. Y usted sabe que bíblicamente el ser humano tiene unos límites, muchos límites. Dios nos ha puesto unos límites y gloria a Dios por esos límites.
Pero cada vez que usted pasa esos límites, esas líneas, usted hace una transgresión. Y aquí David está diciendo, yo crucé la línea, Señor. Esa línea que tú pusiste al final para cuidarme, yo la crucé. Yo pequé contra ti, Señor. Y noten la segunda parte del verso 4. Qué impresionante lo que dice David. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. Mi hermano, ¿usted sabe lo que está reconociendo David? Que no hay pecado que nosotros podamos hacer en lo oculto, aunque estemos 1000 pies debajo de la tierra, en un hoyo oscuro, pensando que nadie nos ve. Ahí él está diciendo, yo he hecho lo malo delante de tus ojos. No hay lugar que nos podamos esconder de Dios. No hay un lugar donde yo pueda decir, mira, en este lugar voy a esconderme porque ni Dios me va a ver. Y aquí yo voy a pecar. Él está diciendo, yo he pecado delante de ti, Señor, y no puedo esconderme. Noten que hasta el verso 4 hemos visto un David sacando la banderita blanca, diciendo, Señor, yo he pecado contra ti. Yo me he rebelado, no hay excusa, Señor. Aquí lo que estamos viendo es que David está reconociendo lo pecador que había sido. Él está reconociendo que el pecado siempre es una ofensa contra la santidad de Dios. Noten conmigo el verso 5. Él continúa pensando en su propio pecado y dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, David está reconociendo aquí algo que contrasta con muchas filosofías que hasta hoy nos quieren enseñar en la cultura. Esta idea de que el hombre nace perfecto y él nace bueno y quien lo corrompe es la sociedad. ¿Usted ha escuchado eso? Probablemente en la universidad, en un libro por ahí. El hombre nace bueno, nace perfecto y es la sociedad lo que lo corrompe. Eso en lógica, eso es un razonamiento circular que no termina nunca. Porque al final la sociedad está compuesta ¿de qué? De hombres, pecadores ya. Así que eso no tiene mucho sentido. Pero la idea que presenta la Biblia no es que el hombre nace bueno o nace perfecto y es que entonces después viene y se daña. No, mi hermano. A tu hijo tú nunca le tuviste que enseñar a desobedecer. O aquí hay un padre o un abuelo que pueda levantar su mano en este momento y decir, ¿sabes qué? Yo todos mis primeros 5 años de mi vida le enseñé a mi hijo a desobedecer. No. Al contrario, ¿qué hay que enseñarle? Hay que enseñarle a obedecer. ¿Sabes por qué? Porque la desobediencia, la rebelión ya viene ahí innato en su corazón. Porque nacemos en el primer Adán, pecadores, con esa herencia. Y es el Señor el que entonces tiene que transformar nuestras vidas. Pero aquí David lo está reconociendo, está diciendo, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Notan otra vez que David no se está excusando y David no está diciendo, esto fue bendito, yo nací bueno y yo era casi perfecto y cometí un pequeño resbalón, Señor, pero perdóname esa y más. No, David está diciendo, yo soy pecador, yo he fallado contra ti. E incluso tengo que reconocer que no fue que yo pequé ese día y ya, no, es que yo nací pecador, porque así nacen todos los seres humanos. Yo fui concebido, aún desde mi concepción tengo esta naturaleza caída que necesita redención. Y David está yendo precisamente a el único que lo puede redimir, el único que lo puede limpiar, el único que lo puede cambiar. Miren conmigo el versículo 6. David continúa diciendo, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David está diciendo, Señor, yo no puedo engañarme delante de ti, yo no puedo engañarte a ti. En ti es que está la verdad, en ti está la sabiduría. Señor, yo no vengo con engaños, yo no vengo a tapar lo que pasó. David está abriendo su corazón delante de Dios. Así que hasta este punto, mi hermano, hemos visto cómo el arrepentimiento confía únicamente en la misericordia de Dios, cómo el arrepentimiento reconoce la gravedad del pecado. Número 3, versos 7 al 12. Miren conmigo, este tercer punto. El arrepentimiento busca una limpieza que solo Dios puede dar. El arrepentimiento busca una limpieza que solo Dios puede dar. Miren el verso 7. Purifícame, así ahora David, después de reconocer su pecado, y de hecho, paréntesis, pero quiero que sepa, este es un excelente modelo para usted ir a Dios en arrepentimiento en cualquier momento, cuando usted y yo hayamos pecado. ¿Sabe por qué? Porque Él te lleva por etapas. Primero está yendo delante de Dios, reconociendo que podemos ir a Dios confiando en sus abundantes misericordias, no por nuestros méritos. Segundo, está reconociendo su pecado sin excusa. Y tercero, le está pidiendo, Señor, ya he reconocido lo sucio que estoy delante de ti, lo pecador que soy. Ahora necesito que me limpies.
Noten cómo él va en parte, por parte, presentando esta oración. Así que en el verso 7, ahora él comienza a decirle, Señor, yo que estoy sucio delante de ti, por favor, purifícame con hisopo y seré limpio. Usted sabe que el hisopo era una planta que usaban los sacerdotes. Cuando usted lee el libro de Números y esos primeros libros del Antiguo Testamento, se da cuenta que se habla del hisopo. Era una planta que se utilizaba para limpiar o purificar las personas que estaban inmundas, las personas que estaban sucias o inmundas espiritualmente. Con esa planta se limpiaba a las personas. Recuerden que en ese momento todo eso era algo, un sistema de sacrificios y rituales que estaban apuntando a Cristo, al sacrificio perfecto que venía. Pero en el Antiguo Testamento tenemos esa planta que servía para eso, para que era como una ayuda visual, para que ellos visualmente pudieran ver lo que estaba pasando en sus vidas. Así que David está usando esa imagen y dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Mi hermano, David está reconociendo muchas cosas aquí. David está reconociendo que el único que lo puede limpiar es Dios. David está reconociendo que cuando Dios lo limpia bien. Dios no hace chapucería, como decimos nosotros. Dios no limpia a mitad. Dios no hace las cosas peor. No, mi hermano. Noten que él dice, límpiame y cuando tú me limpies, yo seré más blanco. Y él busca el blanco de blancos. Lo más blanco que él podía ver en su entorno, la nieve. Él dice, límpiame y yo seré más blanco que la nieve. Eso es lo que está reconociendo David. Señor, cuando tú me limpies, yo sé que seré completamente limpio de mi pecado. Noten que aún en esta oración él está confiando en lo que hace Dios, en el poder de Dios para limpiar nuestros pecados. Él dice, lávame, purifícame. Luego en el verso 8 dice, oh Señor, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado lo había llevado a un punto de depresión espiritual. El pecado lo había llevado a un punto de dolor, no solo emocional. Escuche bien, cuando usted lee el Salmo 32, que es otro salmo que David escribió cuando había pecado, él dice que aún le duelen sus huesos. O sea, él habla de dolor físico. Él habla de momentos en su vida donde él estaba tan cargado por su pecado, que él estaba afectado emocionalmente, físicamente su cuerpo también se había afectado. Y él está yendo delante de Dios a decirle, Señor, yo sé que tú me puedes limpiar. Yo sé que ese gozo que me quitó el pecado, Señor, yo sé que solamente me lo puedes dar tú. Y por eso él está yendo otra vez a Dios. Pero, hermano, escuche bien, mire cómo te engaña el pecado. El pecado te ofrece gozo, placer, que dura momentáneamente. Y después desaparece y lo que te trae es dolor y consecuencia. Sin embargo, nuestro Señor nos ofrece un gozo, es un gozo eterno, es un gozo constante que no desaparece. Y aquí David sabía eso. David sabía que en ese momento cuando él había pecado, él había perdido ese gozo, esa alegría. Él estaba hundido en su dolor, en su carga. Y él está yendo delante del Señor, literalmente en el verso 8 a decirle, Señor, vuélveme a dar el gozo que el pecado me ha quitado. Vuélveme a dar ese gozo que el pecado me quitó. Luego en el verso 9 dice, Señor, esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades, Señor, no mire mis pecados. Usted sabe que aquí hay una conexión directa con Cristo, porque la única forma en la cual Dios puede esconder su rostro de nuestros pecados es a través de Cristo. La única forma en la cual Dios nos puede ver limpios y purificados es a través de la obra de Cristo, a través de la muerte de Cristo, porque Él ya pagó el precio. Pero aquí en este momento David está haciendo esta oración diciendo, esconde tu rostro de mis pecados, no mires mis pecados nuevamente. Borra todas mis maldades. Oh, mi hermano, el perdón de Dios no es como el de nosotros. ¿Por qué? Porque el perdón de nosotros puede ser, muchas veces, puede ser te perdono, pero te perdono, oye, pero todavía hay escrito aquí todas las faltas que tú hiciste contra mí, las tengo en una libretita. Un día las voy a sacar, algún día las sacaré. No, mi hermano, delante del Señor, David sabe algo y está reconociendo, Señor, tú borras todas mis maldades. De hecho, hay muchos otros textos bíblicos, algunos aquí en los Salmos, que dicen, para que nos ayude a entender nosotros, dice, mira, como está lejos el oriente del occidente, así ha apartado Dios el pecado de nosotros.
Hay otro en el libro de Miqueas que dice, ¿sabes qué hizo Dios con tus pecados cuando los perdona? Los echa al fondo del mar. No vaya después usted a pescar, a buscarlos. Los echa en el fondo del mar. Y usted sabe, mi hermano, que eso es poético. No es que literalmente los echa en el fondo del mar. Lo que está diciendo es que se olvida. Él perdona de verdad. Hermano, el perdón de Dios literalmente es lo que experimentó David cuando le dice, borra mis maldades. Señor, gracias porque tú borras de verdad mi pecado. Hermano, hay un buen día para agradecer a Dios por eso. Agradecer a Dios por Cristo, que ha borrado nuestros pecados, que los borró para siempre. Así que vemos en el verso 10 esa oración constante. David continúa diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que lo que él necesitaba no eran pequeños parchos o un pequeño remedio o un poquito de maquillaje. David sabía que él había pecado contra Dios y que solamente Dios podía hacer de él una nueva persona. Que solamente Dios podía renovar un espíritu recto dentro de él. Que solamente Dios podía crear un corazón, noten lo que dice el verso 10, un corazón limpio. David está yendo delante del Señor para que el Señor haga lo que solo Él puede hacer. Darnos un corazón limpio, renovar un espíritu recto dentro de nosotros. Eso solamente lo podía hacer el Señor. Y David está allí diciendo, o no está diciendo, Señor, solamente ponme un parchito a mi pecado. No, David no pide una mejora. David pide una nueva creación. David lo que está precisamente diciendo es, Señor, necesito que me renueves. Necesito que renueve mi relación contigo. Necesito que crees un corazón limpio. Noten algo, David está yendo de adentro para afuera. Porque el pecado debe tratarse así. Muchas veces lo que nosotros queremos curar son las consecuencias, lo de afuera, lo periférico. Pero David está diciendo, no, todo empieza en mi corazón, porque si yo pongo un parchito aquí y un parchito allá, pero no cambio mi corazón, mañana eso explota otra vez. Y así somos tú y yo con nuestro pecado. Si nosotros pecamos y vamos delante de Dios arrepentidos, lo que le estamos diciendo, Señor, renueva mi corazón en cuanto a este pecado. No simplemente arregla y ponga una curita aquí y una allá. Es decirle, Señor, crea en mí un corazón limpio. Versículo 11, Él le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Como él había pecado, él se sentía cargado. Y él se sentía lejos de la presencia de Dios. Y cuando él le dice en el verso 11, no quites de mí tu Santo Espíritu, usted sabe que en el tiempo del Antiguo Testamento el Espíritu Santo daba una unción especial a los reyes o a los líderes. Y les daba sabiduría para que ellos dirigieran el pueblo. Y David sabía que ese espíritu que un día tenía Saúl se le fue quitado. Esa unción del Señor para que Saúl fuera un rey para su pueblo. Y aquí él está pidiendo al Señor, Señor, no me quite de mí tu Santo Espíritu. Él dentro de su corazón está diciendo, Señor, yo te necesito. Eso es lo que le está diciendo. Y de hecho, recuerden que en este momento él es un rey todavía. Y él está mirando al futuro y pensando, Señor, yo necesito tu Espíritu Santo para guiar a mi pueblo y poder cumplir las responsabilidades que tú me diste. De hecho, entre los versículos 18 y 19 vamos a ver ese corazón de David por su pueblo. En cuarto lugar y último, vea conmigo esos versos 13 al 19. El arrepentimiento verdadero produce una vida transformada. David le había pedido a Dios que creara un corazón limpio, que renovara su espíritu, que no lo echara de su presencia ni quitara su Santo Espíritu, que le volviera el gozo de su salvación, ese gozo que el pecado le había quitado, en el verso 12. Y ahora entre los versos 13 al 19, la última parte de nuestro texto, nos muestra que el arrepentimiento verdadero produce una vida transformada. David dice, Señor, perdóname, límpiame para que yo haga esto. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia.
Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Mire lo que hace David antes de terminar su oración de arrepentimiento. Él dice, Señor, yo quiero que tú me perdones, que tú me limpies, para que entonces yo le enseñe a otros el lugar donde yo encontré el perdón de mis pecados. Señor, yo quiero que tú hagas esa obra de transformación en mí, de limpieza, que me purifiques, para que yo pueda contarle a otra gente que también hoy está sucia, que también hoy es pecador, que no encuentra solución para limpiar su pecado, Señor. Yo voy a ir a ellos, a los transgresores, y yo les voy a enseñar tus caminos. ¿Usted sabe lo que está diciendo David? Señor, perdóname para que yo pueda ir a otros a contarles de tu perdón. Eso es lo que está diciendo David aquí. ¿Cuándo fue la última vez que en una oración de arrepentimiento tuya le dijiste algo parecido a Dios? No solamente estabas enfocado en ti mismo, Señor, perdóname mi pecado, sino que usaste eso como una oportunidad para decirle, Señor, perdóname. Y ayúdame a experimentar tu perdón de tal manera que yo le pueda contar a otra gente que solo en ti hay perdón. Que yo pueda buscar a otros y decirle, estás luchando con tu pecado, te sientes sucio delante de Dios por tu pecado, manchado, y sabes que nada en este mundo te puede limpiar el pecado. Ven a Cristo, porque allí la mancha de mi alma yo la veo. ¿Se acuerdan de ese himno? Esa es la idea. Es el concepto de lo que está haciendo David aquí. Señor, cuando tú me perdones, yo enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos también se convertirán a ti. Él está pensando mucho más allá de sí mismo. Él está usando esta oportunidad de arrepentimiento para hablarle a otros de lo que hizo Dios. Mi hermano, y al final de cuentas, todo creyente hoy está en esa misma posición. Está en una posición en la cual él fue a Cristo. Las manchas de su alma lavó en la cruz. Y ahora debe ir a toda persona que está manchada por el pecado, el mundo entero, a contarle que solamente en Cristo hay un manantial de vida que nos limpia. Que solamente en Cristo hay salvación. Pero David también está diciendo, líbrame de homicidios, Dios de mi salvación. O sea, él ya está pensando incluso en el futuro y él está diciendo, Señor, por favor, líbrame de los pecados. Que en otras palabras, él está diciendo, Señor, yo no quiero volver a caer en lo que ya yo caí. Y él sabe que si el Señor no lo libra, él vuelve a caer redondito otra vez. Mi hermano, no te creas fuerte delante de Dios. Cuando vayas delante de Dios, arrepentido genuinamente por tu pecado, no le digas nunca, Señor, perdóname. Yo voy a ser bien fuerte la próxima vez y yo no vuelvo a caer, te lo prometo. No le digas eso al Señor. ¿Sabes qué? Mejor dígale, Señor, perdóname. Yo soy bien débil, pero yo sé que tú me sostienes. Líbrame de caer de nuevo. ¿Ves lo diferente que es esa oración? Y David le está diciendo, Señor, líbrame. Líbrame de yo pecar otra vez contra ti, Dios de mi salvación. Y termina la parte del verso 14 y el verso 15 hablando de lo que va a hacer David. Luego de experimentar el perdón de Dios, dice que con sus labios, con su lengua, va a cantar las alabanzas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahora él tiene en su corazón una canción de alabanza por lo que Dios había hecho en su vida. Él ahora tiene en su corazón la oportunidad de alabar a Dios por el perdón tan grande que Dios ha tenido con él. Y él está diciendo, Señor, abre mis labios para que mi boca publique tu alabanza. Señor, permíteme salir de esta situación, permíteme renovar el gozo en ti, para que yo vaya a otros y les cuente de ti y yo vuelva a cantarte alabanza y cánticos a tu nombre. Luego en el verso 16 y 17, David lo que está conectando es el Salmo 50 con el 51. Esta tarde con la tacita de café le hace el Salmo 50. ¿Sabes de qué trata el Salmo 50? Como si Dios estuviera hablando con su pueblo y Dios le dice, ¿sabes qué? Yo no necesito todos esos sacrificios, yo no necesito todos esos corderos, todos esos animalitos que ustedes a veces traen contra mí. De hecho, llega a decir un momento en el Salmo 50, si yo tuviera hambre, dice Dios al pueblo, yo no te lo pediría a ti si el mundo es mío. Si yo tuviera hambre, yo no te pediría nada a ti. Dios hablando con el pueblo. O sea, en otras palabras, el pueblo se podía engañar a sí mismo y muchas veces se había engañado. Ese pueblo se había engañado pensando que podían pecar. Pero tranquilo, ahorita le ofrecemos 2 o 3 corderitos y becerros a Dios y lo contentamos. Una idea muy tergiversada de quién es Dios. Pero el pueblo muchas veces pensó así. Porque tú sabes qué,
Así lidiaban los falsos dioses y los otros pueblos con sus dioses. Si el Dios estaba enojado, ¿qué hacían? Pues hay que darle más sacrificio. Ellos pensaban así. Si ese Dios mandaba rayos y lluvia, pues hay que darle más sacrificio para que se ponga contento. Y en el Salmo 50 Dios le muestra que Él no es así como los otros dioses falsos. Que Él es el único Dios verdadero y que Él no necesita nada en realidad. Que esos sacrificios simplemente estaban apuntando a un día cuando venía o vendría el sacrificio perfecto, Cristo. Todo era apuntando a ese momento. Y aquí David se acuerda de eso. ¿Sabe por qué David se acuerda de eso? Porque David sabía que con Dios nosotros no podemos hacer transacciones como lo hacemos con los humanos. David era rey. ¿Cuántos corderos podía tener David para ir a llevárselos al templo? Decir, Señor, mira, pues perdona mis pecados, ahí están. Ahí están los corderitos, ya, resuelve. Ponte contento, Dios, porque te traje muchos corderitos. Oye, David era el hombre que más corderos tenía porque era el rey. Pero David no hizo eso. De hecho, David sabía, miren el verso 16, no quieres sacrificio. Señor, tú no quieres que yo vaya allá al templo y te entregue todos los sacrificios, todos los corderos, todo lo que yo pueda darte. Tú no quieres holocausto, tú no quieres ofrendas. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En otras palabras, David está reconociendo que ni con todos los corderitos del mundo que él tenía, él podía ir delante de Dios en el templo, llevárselo y que Dios lo perdonara. No. Dios no quería sus corderitos, Dios quería su corazón. Y aquí David está reconociendo que él está llevando su corazón delante del Señor. Un corazón contrito, un corazón humillado. Y él está con la certeza de que Dios no desprecia eso. De que Dios no desprecia un corazón que va delante del Señor, que abre su corazón completo delante de Dios y le dice, Señor, perdóname. Lo que ha hecho David aquí, yo no tengo excusa, yo he pecado contra ti, yo he hecho lo malo delante de tus ojos y si voy a limpiarme, solamente tú puedes limpiarme. Así está David en este momento. Él termina los versos 18 y 19 orando por su pueblo. No solamente orando por él, por su pecado, él termina pensando en su pueblo. Él sabía de hecho que el pecado de él como rey iba a afectar su pueblo y lo afectó de muchas maneras. Y por eso él termina diciendo esto. Haz bien con tu benevolencia a Sión, al pueblo de Israel. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Él está apuntando a un momento donde él sabe que no solamente él había pecado contra Dios, sino también el propio pueblo había pecado contra Dios. Y él está orando a Dios y pidiendo la bendición de Dios. De hecho, noten el término que usa, la benevolencia. Benevolencia es la buena voluntad, la bondad de Dios. Él está diciendo, Señor, yo sé que tú eres bueno, un Dios tan bueno que me vas a perdonar. Señor, también te pedimos que extiendas tu bendición y tu perdón a este pueblo que también ha pecado contra ti. Él termina orando por el pueblo, sabiendo que su propio pecado iba a tener consecuencias para ello. Hermano, a través de este Salmo 51 hemos recordado muchas cosas hoy. El pecado nunca es pequeño. David era rey, guerrero, poeta, hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia lo describe así. Y sin embargo, cayó profundamente. Nadie está exento de una caída como esa. Nadie está por encima de la tentación. De hecho, la Biblia dice en 1 Corintios 10:12 que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Nadie puede pararse desde afuera y decir, ay David, si yo hubiera estado yo no hubiera hecho eso. Probablemente lo hubiera hecho peor. Yo lo hubiera hecho peor. Nadie puede pararse de lejos a decir, oye David, mira, pero tú eres el hombre conforme al corazón de Dios, David. ¿Cómo tú pudiste hacer eso? No, mi hermano. Nos debemos parar por sorpresa. Y escuche bien. Nos debemos parar con sorpresa mirando esta historia. Y no por el pecado de David. Mire más arriba. Sorpréndase con la gracia, misericordia y el perdón de Dios, del Dios de David. Del Dios al cual él pudo acudir para que lo perdonara, lo limpiara y lo lavara de sus pecados. Sorpréndase con eso cuando ve esta historia. Ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. David había pecado como una bola de nieve, había adulterado, había sido mentiroso, había mandado a matar a un hombre.
Y sabes que cuando usted escucha historias así, esto no está minimizando el pecado, esto está exaltando la gracia de Dios. O sea, no es que está teniendo en poco, ¿sabes? Estamos hablando, las consecuencias fueron duras, quiero que lo sepan, mi hermano. Sí, David experimentó el perdón de Dios, pero David tuvo unas consecuencias muy duras. Su pecado fue grande. Así que cuando hablamos de esto, que Dios perdonó a David, no estamos minimizando el pecado, pero sí estamos exaltando la gracia de Dios. El verdadero arrepentimiento produce cambios visibles, vimos hoy también. David fue al Señor y David le dijo, Señor, límpiame, porque solo tú puedes limpiarme. Señor, purifícame y dame un corazón limpio y crea en mí algo que yo no puedo crear. Señor, no te estoy pidiendo que me pongas parchitos y curitas. No, Señor, crea en mí un corazón limpio. Algo que solamente tú puedes hacer. Eso es lo que le está pidiendo David al Señor. Mi hermano, al final de cuentas, este salmo nos recuerda que el pecado es más profundo de lo que nosotros podemos admitir, pero también nos enseña que la gracia de Dios es mucho más abundante de lo que nosotros podemos imaginar. Nunca entenderemos eso. Es una cosa impresionante para nuestras mentes finitas, entender la gracia de Dios. David no encontró esperanza en su posición como rey, ni en las riquezas que tenía, ni en su liderazgo. David solamente encontró esperanza en la misericordia del Señor. ¿Sabes que al final de cuentas es que todo eso que anhelaba David, que Dios lo limpiara, que lo purificara, que lo hiciera nuevo, todo eso encuentra su cumplimiento en Jesucristo? Jesucristo es la solución final de Dios para nuestra mancha, para nuestro pecado. Cuando el hombre se vio sucio delante de Dios y vio que no podía limpiarse a sí mismo, qué gran bendición es que pueda ver a Cristo como la solución de Dios, el que murió por nuestros pecados en la cruz, y desde allí, con su sangre, por lo que hizo allí, limpia nuestros pecados, limpia nuestras vidas para siempre. Mi hermano, y ese perdón de Dios es un perdón completo. David lo dijo y le dijo, Señor, lávame, límpiame y seré más blanco que la nieve. David sabía que el perdón de Dios era completo. Y ese perdón está disponible para ti y está disponible para mí en esta mañana. Hemos visto, mis hermanos, la oración de un hombre que sabía que no podía curarse a sí mismo, que no podía salvarse a sí mismo. Él supo dónde ir. Su pecado era grande, pero la gracia de Dios era mayor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias por recordarnos esta historia de David hoy, Señor. Gracias porque hemos podido ver cómo Él fue delante de ti en medio de su pecado. Él fue sin excusa, Señor. Él fue reconociendo su propia maldad, su propia rebelión. Él fue reconociendo que Él había traspasado todos los límites que tú habías puesto. Y dice tu palabra, y lo acabamos de ver, que un corazón así humillado, tú no lo rechazas, Señor. El Señor permite que esta enseñanza de esta mañana nos permita ir delante de ti también nosotros. Ir delante de ti para buscar perdón por nuestros pecados. Ir delante de ti para reconocer sin excusas que hemos hecho lo malo delante de ti. Pero que solamente a ti hay perdón, que solamente tú nos puedes limpiar, Señor, de nuestra maldad. Oh, Señor, ayúdanos hoy a siempre recordar el lugar donde podemos acudir para limpiarnos de todo mal. Ayúdanos a recordar, Señor, la gracia y la misericordia que hay en ti y a no tenerla en poco. Gracias porque en ti hay perdón. Hoy una buena mañana para darte gracias porque en ti hay perdón, Señor. Porque tú echas nuestros pecados del fondo del mar allá. Te olvidas de ellos. Porque tú pagaste el precio por nuestros pecados en la cruz. Gracias, Señor, en esta mañana te damos. Ayúdanos a ir delante de ti, reconociendo, Señor, lo pequeño que somos, pero reconociendo también lo grande que eres tú. Reconociendo lo sucio que hemos estado por el pecado, pero reconociendo lo limpio que eres tú, Señor, y cómo tú nos puedes limpiar. Oh Padre, gracias te damos en esta hora. Te pedimos que tú hagas la obra en nuestros corazones, esa obra que solamente tú puedes hacer. Si hay alguno aquí que no te conoce hoy, Señor, que hoy pueda entender de una vez que no importa todo lo que intente, todos sus intentos, no podrá limpiarse a sí mismo ni lavarse a sí mismo de sus pecados. Esa mancha es demasiado grande. Solamente la sangre de Jesús puede hacerlo. Señor, gracias te damos por tu misericordia. Gracias en esta mañana. Gracias por recordarnos que en ti hay perdón y misericordia.
En tu nombre, Jesús, oramos. Te lo pedimos todo. Amén.